Hola, hola, bienvenidos a Fuera de Juego. La FIFA ha anunciado que el premio para el ganador de la Copa del Mundo crece en un 50% con respecto al Mundial de Qatar. ¡Qué generosa la FIFA!, ¿no? Es la misma FIFA que con respecto al Mundial de Qatar a los aficionados les hace pagar hasta 5 veces más el valor del boleto. Es la misma FIFA que también va a cobrar por primera vez en la historia para que los aficionados que no pueden entrar a la cancha paguen para entrar a un FanFest. Ah, la FIFA y sus intereses, ¿no? Le encanta el fútbol. Comenzamos Fuera de Juego. Qué gusto saludarles, Barak, Rodri, Ricardo, Alex. Nada más, pequeño repaso de lo que acabo de presentar para comenzar el programa. Barak. Pues nos deprimiste de inicio. Digo, no es más que un golpe de realidad, no es nada con lo que no hayamos convivido en esta desintegración del fútbol como espectáculo del cual somos dueños los aficionados, a no solamente privilegiar, sino priorizar totalmente el dinero y cada día que pasa, pues es... Rodri, porque nos dijeron no hace mucho que el fútbol era de la gente, ¿no? El fútbol. Bueno, lo dijimos nosotros también. Bueno, lo dice todo el mundo. Yo desde aquí le quiero mandar un agradecimiento público a Gianni Infantino por hacer que el fútbol vuelva a las bases, para hacer que el fútbol haya vuelto al pueblo, para que sobre todo esos aficionados que se van a gastar más de 2.000 euros o 3.000 o 4.000 en solo un viaje, pues tengan que pagar también mucho más dinero por entrar a un FanFest siquiera o a un estadio. Desde aquí, Gianni Infantino, muchísimas gracias por todo, porque eres un crack. Ricardo Pucho pensaba que cuando decía Rodri que el fútbol volvía a las bases, o que Infantino lo hacía al menos, era pensar que volvía a las bases del fútbol con Avalanche, ¿no? Pero al final nos damos cuenta que Infantino lo está superando. Sí, saludos para todos. A mí me costó siempre trabajo y me dirán que no, que yo siempre voy a contracorriente. Eso de creer que el fútbol era de los aficionados. Se dijo mucho con aquel movimiento de Superliga de la gente en Inglaterra. La Superliga en Inglaterra no se hubiera cancelado si no interviene el gobierno inglés. No la tiró la Superliga a la afición de los clubes ingleses. La tiró directamente el gobierno inglés. Esto sigue siendo político y económico. El fútbol dejó de ser de la gente hace muchísimo. ¿Fue alguna vez de la gente, Alex? Sí, sí que lo fue, pero hace 50 años. El problema es que de 50 años hasta aquí estamos bajando por un tobogán cada vez más resbaladizo y cada vez más rápido. Se está acelerando esa extracción del deporte para convertirlo en un negocio. Pero como en todos los negocios, al final el cliente es el que tiene la última palabra. Es imposible, pero si todos nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, oye, nadie va a pagar 3.000 euros por un Panamá, lo que sea. ¡Epa! No, pero en Panamá sí se paga. O un Túnez, lo que queráis, ya sabéis. Partidos moleros de estos, pues oye, ante la oferta está la capacidad de no haber demanda. Depende de nosotros, depende de los consumidores. La barrera la frontera del tiempo en 50 años, cuando fue justo 50 años atrás que Joao Avalanche accedía a la presidencia de la FIFA pagando el boleto a los delegados de países africanos o asiáticos que no se podían pagar sus boletos, por ejemplo, para que fueran a votar por él y desbancaran a Stanley Rous. No sé si era mejor el fútbol con Stanley Rous o no, pero lo cierto es que con Avalanche cambió, y eso fue hace 51 años más o menos. Lo que no cambia, al margen de que los resultados hayan cambiado, es la situación alrededor del Real Madrid, Rodri. Ha ganado el Madrid en Liga en Mendizorroza. Ha ganado el Madrid en Copa en Talavera de la Reina. Pero es que parece que Xabi Alonso es dead man walking. Sí, es que para mí el titular sería ese, Fernando. Gana el Madrid, pierde Xabi Alonso, porque es que ya empieza a convertirse en una decepción continuada Xabi Alonso, por el hecho de que yo puedo llegar a entender hasta cierto punto que él no goza de la confianza de Florentino, porque nunca la ha tenido, al menos plena, y es algo con lo que él ha tenido que convivir desde que llegó al banquillo del Real Madrid, porque si alguien sabe perfectamente qué ocurre dentro del Real Madrid, ese es Xabi Alonso y su equipo. Saben que desde el inicio Florentino no confía en él y que Florentino desea un equipo de una forma diferente a la que él piensa. Y el problema que tiene Xabi Alonso es que ese equipo a día de hoy se parece más a lo que quiere Florentino Pérez que a lo que quiere Xabi Alonso. Entonces, yo no sé si va a seguir hasta final de temporada, si va a cumplir su contrato, si el Madrid va a mejorar o si en cambio
Yo creo que la Supercopa va a ser el momento más álgido o más complicado / peligroso de la temporada para Xabi Alonso, como ya pudo haber sido lo que ocurrió en Manchester City, el día del Celta, etcétera. Lo que está claro es que Xabi Alonso está bajo la mirada muy atenta de Florentino, y el problema que creo que tiene es que si algún día le echan, da igual que sea contra el Betis, contra el Barça, el Atleti en la Supercopa o cuando sea, yo lo que quiero es que Xabi Alonso mire hacia atrás y diga, esto es mío y esto es lo que yo hice en el Real Madrid, no lo que otros querían que yo hiciera. Lo que hizo el fin de semana, por ejemplo, el domingo, Ricardo, ganando en Mendizorroza, si vemos los números de ese partido, el Madrid gana. El compromiso pudo ser más si se pitaba el penal, ese tan discutido, además para unos sí, para otros no. A la vez tuvo más de la pelota que el Real Madrid. Un Real Madrid que igual llegó a generar varias ocasiones de gol ante el arco de Sivera. ¿El resultado llegó a esconder algo o en realidad el resultado es producto de un paso hacia adelante, de que haya mejorado el Madrid? No sé si hablar de mejora con base en qué. El arranque de partido es bueno, hay un tramo de partido convincente, sin ser a lo mejor lo que se esperaba del Madrid de Xavi, particularmente a estas alturas, ya con un buen número de partidos a cuestas para que un estilo de juego estuviera asentado, definido, bien identificado, ¿no? Y lo pudieras notar claramente. Creo que este Real Madrid sigue yendo a palos un poco de ciego, sigue siendo muy dependiente de lo que pueden resolver sus determinadas figuras en un área y en la otra, porque le volvió a pasar el fin de semana. Ahora hablaremos del partido a mitad de semana, otra vez con Lunin sacando una pelota que le permite al Madrid sobre la hora ganar el partido del día de ayer. Es un poco más de lo mismo, no de la temporada, de los últimos años. Este Real Madrid de Xabi Alonso es muy parecido al de Ancelotti, que era muy parecido al de Zidane y que era muy parecido al de antes y al de antes. Este Real Madrid viene siendo esto y así ha ganado un montón de cosas, y por eso es que el presidente no le quería mover demasiado, los jugadores no quieren mover demasiado porque dicen, oye, ¿por qué voy a hacer más de lo que vengo haciendo si así he ganado tantas cosas? Y ese fue el problema, que trajiste a un hombre que pretendía cambiarlas sin tener muy claro para qué lo trajiste si no le ibas a permitir ese cambio. Creo que la mejora es muy a cuentagotas, como pasó el otro día perdiendo el partido. Mucha gente hablaba que el Madrid había dado un paso al frente contra el City. A mí me parecía exagerado porque fue un partido que incluso lo pudo haber perdido por más goles. El del fin de semana lo pudo no haber ganado, o a lo mejor lo pudo haber ganado por más, porque depende mucho de si el Madrid capitalizaba o no las que tenía, o si se pitaba un penal, pero no porque el Madrid imponga el juego, domine y controle el partido de principio a fin. Eso no le pasa al Madrid ni ahora ni hace mucho tiempo. Ha mencionado el nombre de Ancelotti. Ancelotti está comprometido con Brasil. Hay quien dice incluso que la Confederación Brasileña le estaría proponiendo una extensión de su vínculo con el cuadro de la verde amarela. Quien ha renunciado al fútbol brasileño ahora porque dirigiera Botafogo es David Ancelotti, quien fue asistente de Carleto en el Real Madrid. Piensa mal y acertarás, ¿no? Nada más lo estoy dejando ahí. David Ancelotti está libre, conoce el club. No creo que se atrevan a poner a Álvaro Arbeloa como técnico, tomando en cuenta lo que ha dejado como técnico, que es muy poco, mucho menos de lo de Xabi Alonso. En fin, compra tiempo nada más el Real Madrid. Alex, el Real Madrid ha pasado de ronda en la Copa, pero lo que no parece pasar es de página. Se queda instalado en la discusión sobre cuándo Xabi Alonso, no si se queda, sino cuándo se va. Parece que esto no tiene otra historia más que el fin del técnico Tolosarra. Sí, y es lo que más, ¿qué tal, amigos? Y es lo que más pena me da, porque como decía Rodrigo, es que el problema es que ni siquiera está muriendo con sus ideas. O sea, el Xabi Alonso, después de todo lo que sucede en el Clásico, a partir de ese gesto de Vinicius, es un Xabi Alonso que en el terreno de juego sigue un proceso agudo de ancelotización e ir a buscar lo que decía Ricardo, ir a buscar lo que ha funcionado en años anteriores, pero en rueda de prensa se está convirtiendo en algo peor, se está convirtiendo en Lopetegui, en Caranca o en Rafa Benítez, o incluso en las caritas en el banquillo en el partido de ayer. Entonces, me da mucha pena porque ni siquiera va a morir con sus ideas, ni siquiera va a morir intentando algo. Que eso se lo puedes decir a Rafa Benítez. Dice, bueno, el hombre tuvo aquel arrebato de poner a Casemiro de pivote, cometió aquel sacrilegio, que luego después anda que no le funcionó el tema de Casemiro de pivote, y ahí se lo cargó, ahí le puso la cruz Florentino Pérez. Pues al menos pudo salir con sus ideas, pero es que Xabi Alonso
ya no es solamente eso, en el terreno de juego concediéndole a los futbolistas esa libertad y ese libreto que ellos mismos reclamaban, sino convirtiéndose en un vocero más de lo que quiere el presidente que se hable en las ruedas de prensa. Lo de los penaltis, que me recordaba mucho a Caranca cuando decía aquello de... Caranca, el ayudante de Mourinho, para los que no tengan... cuando Mourinho estaba sancionado, que siempre salía Caranca a decir, bueno, las imágenes están ahí, ¿no? Caranca hoy director de selecciones nacionales en España. Exactamente. Y un buen entrenador que también pasó por el... Una cosa, Alex, con vos, para hacer un repaso histórico y contextualizar un poco lo que estamos viendo. De todo este circo, no quiero llamarlo circo mediático, ¿no? De todo este ambiente enrarecido que se ha construido alrededor de Xabi Alonso, de un ambiente insoportable también para cualquiera, creería, porque todos los cañones apuntan a él por mucho que gane partidos. Yo no he visto técnico, no recuerdo técnico que remonte esa historia, salvo Rafa Benítez, cuando aquella vez con el Valencia remonta un partido contra el Español, si no ando mal en el entretiempo, cuando estaba echado prácticamente. En Montjuic, sí señor, un partido que nevaba. Además, hay otro precedente, un poquito más atrás en el tiempo, que es Luis Van Gaal. Luis Van Gaal en Valladolid. Y era una situación muy parecida a esta de Rafa Benítez. La primera etapa de Luis Van Gaal en el Barça, en la temporada creo que es la 97-98 o la 98-99, no me acuerdo. Van Gaal estaba pues... 97-98. ¿Cómo? 97-98, la primera de Van Gaal tras suceder a Bobby Robson. Van Gaal en el mes de noviembre estaba fuera. Es algo muy parecido a lo que le sucedió a Xabi Alonso. Era más el cuándo que el qué, si lo iban a echar o no. Va al Barça a Valladolid, marca un gol de cabeza Xavi Hernández ante César, que era el arquero del Valladolid, que luego después jugó en el Real Madrid muchos años. Y ahí el Barça, Van Gaal salva la cabeza en Valladolid, el Barça empieza a remontar y ganó 2 ligas seguidas. Es el único precedente de algo parecido, de una presión mediática, porque lo de Valencia sí es un polvorín, pero no deja de ser una situación más local. Lo que vimos en Barcelona, yo lo viví en primera persona, con Luis Van Gaal, era algo totalmente insostenible. Es la única remontada parecida que hemos visto en un técnico, pero lo más normal es que lo echen después de la Supercopa si no la ganan. Es que es así. Para plantear un escenario donde quizás remontar sea posible para Xabi Alonso, yo quiero ir un poco del otro lado, darle vuelta, no sé si a la página o repasar las páginas anteriores, pero darle un poco de optimismo a quien pueda creer que Xabi Alonso merece continuar. Merecer o tener que, ¿no? Al final del día son cosas diferentes y podemos pensar distinto, pero darle tiempo. Tiene 7 meses al frente. ¿Qué es lo mejor que ha hecho en 7 meses? Así no puede continuar. No, el inicio. Es el problema, que si vieras una evolución, si dijeras, mira, así está el Madrid hace 7 meses, hoy así está lejos, pero está en el camino, o dio 2 pasos para adelante y luego dio 3 pasos para atrás y está en esta evolución de un equipo que tiene que cambiar su cosmovisión de cómo ganar. Si ese fue el escenario, te diría, yo soy el hombre indicado para darte luces y optimismo. Tras ver el partido de Copa del Rey, que es lo último que tenemos, es que jamás había estado tan lejos el Real Madrid del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Un Real Madrid relajado, un Real Madrid que tuvo que alinear a Kylian Mbappé de inicio para tratar de asegurar la eliminatoria. En cualquier otro momento sientas a Kylian Mbappé, ¿no? Mbappé tenía que jugar y vaya que fue necesario. Los 2 mejores goles o los 2 goles decentes del partido fueron ambos de Talavera de la Reina, equipo que está en puestos de descenso de primera federación a segunda federación, o para evitar eufemismos, de tercera a cuarta división. Ese equipo fue capaz de casi empatarle al Real Madrid, de meter los 2 mejores goles, insisto, porque no olvidemos que uno es un penal muy dudoso, otro es un autogol tremendo y el otro es un error del portero incomprensible si no se analiza desde el crisma de, claro, pues es un equipo que está peleando el descenso de tercera a cuarta división. Entonces mi pregunta es, más allá de la actitud, de la relajación del Real Madrid, que lo tenía complicado en el primer tiempo, pero que lo resolvió en los últimos minutos del mismo, y que el segundo tiempo sale totalmente relajado, cuando el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso era un equipo que en sus buenas y en sus no tan buenas no te regalaba 1 centímetro, no te regalaba, no veía dónde estaba jugando, le daba igual la cancha, el escenario, si era Copa, si era Europa, si era Bundesliga, si tenía 15 puntos de ventaja, si estaba invicto o si no estaba invicto, daba igual, no te regalaba 1 centímetro. Este Real Madrid se relaja, este Real Madrid consciente, este Real Madrid depende hasta contra Talavera de lo que pueda hacer Kylian Mbappé, y este Real Madrid claramente, cualquiera de nosotros, no lo hubiera hecho peor.
Si nos ponen director técnico del Real Madrid ayer a dirigirlo contra Talavera, me cuesta mucho trabajo pensar que hubiéramos perdido. Sin ánimo de llevar la Lo hubiéramos contraria. ganado con los problemas con los que lo ganó Sin Xabi ánimo Alonso. de llevar la contraria, pero estos partidos de Copa no pueden ser parámetro para nada. No, por supuesto que sí. Cuando tienes todos los antecedentes, es el punto final para confirmar lo que ya has visto. Estos partidos, la actitud de un Barak, equipo. son ingobernables. Son ingobernables estos partidos. No. Hemos visto a un Real Madrid perder 4-0 contra el Corcón en Copa del Rey. Hemos visto eliminaciones de equipos grandes contra equipos de tercera, cuarta división. La actitud del Real Madrid, olvídate el resultado. Pero más allá de la actitud, que el Real Madrid en un partido de Copa, Rodri, todavía tenga que apoyarse a la luz de Kylian Mbappé. Igual que el Barça lo hizo con Lamine Yamal el otro día. Es que yo creo que estamos exagerando. Estamos hablando del Madrid ahora, ¿no? Sí, pero yo creo que el partido de Copa no puede ser parámetro para nada. El partido de Copa, en la primera ronda, para un equipo de primera división, y más si eres el Barça o el Madrid, es sobrevive como puedas, porque es una trampa en todos los sentidos. Mira el Atlético lo que tuvo que sufrir trampa, también ayer. Es un equipo de tercera que está luchando sobrevivir para no descender a cuarta división. De trampa, nada. Cualquier jugador del Real Madrid, el que gane menos dinero, gana lo que todo el club Talavera de la Reina durante toda la historia. Tienes que entender una cosa, o sea, y yo estoy con Alex en esta línea. Para el Madrid, para el Barça, para el Atlético de Madrid no es fácil jugar en este tipo de historias. Primero, porque la motivación ya no es la misma que en cualquier otro partido. Segundo, los campos son completamente diferentes. El bote del balón, el toque, el propio balón es diferente. Y con esto no estoy diciendo que tengan que luchar y que haya que aplaudir y que ovacionar tanto al Barça, al Atlético o al Real Madrid. No, porque tienen que ganar esos partidos, pero al final lo que tienen que hacer es minimizar el riesgo, porque esos partidos lo único que te valen es para echar a entrenadores. Si ayer Xabi Alonso hubiera sido eliminado por el Talavera, no sé si justa o injustamente, pues seguramente hoy estaríamos hablando del nuevo entrenador del Real Madrid. Y lo que tiene que hacer es sacarlo e intentar evitar... Ricardo, escucha, no fue ayer. ¿Para qué tienes no fue ayer, pero hubo un par de ocasiones en las que Florentino Pérez se ha expresado, pocas veces lo hace, tuvo la asamblea de compromisarios, tuvo una cena navideña, creo que para la prensa española, Rodri lo podrá certificar. Sí. En ninguno de los casos defendió a Xabi Alonso, en ninguno de los casos dijo este es nuestro entrenador, en ninguno de estos casos dijo paren ya la campaña en contra de Xabi Alonso, que nosotros estamos con él. En ninguno de los casos nos hizo creer que lo va a sostener como técnico. ¿Te parece? No. ¿Institucionalmente ha fallado también el Madrid con Xabi Alonso? Ha fallado a ojos de Xabi Alonso, evidentemente. El Real Madrid, me parece que lo que está claro es que no está convencido, que el Real Madrid, por alguna razón, yo sí creo que el clásico es el detonante, ahí coincido con Alex. En ese momento que pasa lo que pasa con Vinicius, el Real Madrid decide abandonar al técnico, apoyar al plantel de futbolistas, porque además yo creo, ese día es Vinicius, ¿no? Pero yo creo que ese día el mensaje que permea de Xavi hacia el plantel es, hoy fue Vinicius, pero mañana somos cualquiera de nosotros, ¿eh? Bellingham, Valverde, el propio Mbappé. O sea, aquí este técnico nos va a venir a quitar cuando a él le dé la gana. Y eso acá no pasa, porque eso no nos pasaba con los anteriores, y acá somos todos futbolistas del Real Madrid, y cómo que alguien nos va a querer hacer correr más, y cómo que quiere que presionemos, y que regresemos a defender, y que recorramos más metros de los que recorríamos. ¿Por qué si somos futbolistas del Real Madrid? Y ahí me parece que el club rompe con el técnico y lo deja morir solo, lo deja a la deriva hasta el día que se ahogue Xabi Alonso. Hasta ahora medio flota y medio sale y saca la cabeza y pega un par de respiros, pero el Madrid lo está viendo desde la embarcación con el salvavidas en la mano, ver cómo se ahoga el técnico. Este sábado el Real Madrid enfrenta. Hay un punto de inflexión, Rápido, nomás para ir cerrando. Rápido, por eso estoy rápido, es nada más puntualizar. Cuando Vinicius, 3 días después, ofrece disculpas a la afición, a sus compañeros, al árbitro, al tesorero, al utilero y a todos menos a Xabi Alonso, el Real Madrid permite que eso se publique y jamás, y con esa omisión, claramente empieza lo dice todo. El derribo del Real Madrid. Todo. Ya se ha hablado muchísimo. Yo creo que todos tenemos la capacidad para leer entre líneas lo que está pasando. Xabi Alonso también, él quiere continuar. Hubo técnicos que viendo que las cosas no iban de su lado, rápidamente abandonaron el barco cuando para ellos era conveniente también, y hablo del recuerdo de Camacho, cuya figura sigue siendo intachable, me parece. Así marcha la Liga con el Madrid enfrentando este sábado al Sevilla en el Santiago Bernabéu. Ya veremos, el turrón cuando llega es ahora, ¿no? Para Navidad o los Reyes llegará. ¿Cuándo llega el turrón? Es el roscón. En Reyes es el roscón de Reyes en España. Sí. Algo llegará. La Supercopa seguro irá. Reyes hay en Arabia, ¿no? Ahí es la Supercopa.
Se ha hablado bastante en estos últimos días sobre un tema que ya lleva 3 años de estar dando vueltas alrededor del fútbol español. Nunca se había hablado o conocido, al menos que existiera la figura del Comité Técnico de Árbitros, tanto desde que la cadena SER reveló que el Barcelona había contratado para algunos servicios, todavía no se definen por qué, sí, se definen cuáles, pero no se entiende el por qué, al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 17 años. El juicio está en proceso, ahora se ha levantado una vez más atención sobre él, porque primero han declarado técnicos del Barcelona como Ernesto Valverde, Luis Enrique, ha declarado el presidente actual del Barcelona como Joan Laporta, cada uno exponiendo lo suyo, ya lo discutiremos acá, y luego ha hablado Florentino Pérez, que un año atrás decía que tenían que caminar de la mano con el Barça y ahora ataca contra todo lo que pueda significar algo blaugrana. ¿Por qué ha llegado a esto Florentino Pérez, Rodrigo, y qué deberíamos hacer nosotros, y esto es para los 4, pero arranco con Rodri, alrededor del caso Negreira, un caso judicializado que por ahora no ha encontrado pruebas, que de un lado a otro haya existido dinero traspasado a los árbitros? Bueno, primero lo que nosotros tenemos que hacer como periodistas es intentar buscar la información y sobre todo denunciar, porque al final ha habido un club, que me da igual que sea el Barça, el Madrid, el Valencia o el Betis, da igual, pero en este caso ha sido el Barça, que durante muchos años ha pagado 8,4 millones de euros y ojo, ya no es que lo haya hecho durante muchos años, sino con distintos presidentes entre medias, que a mí me parece ya lo más grave. Al número 2 del Comité Técnico de Árbitros, algo. A partir de ahí, ¿para qué se elaboraban esos informes supuestos que luego, por cierto, ni Luis Enrique ni Ernesto Valverde vieron? Pero ¿para qué era ese dinero? ¿Con qué finalidad? Eso es lo que se tiene que investigar y lo que yo creo que nosotros tenemos que denunciar. Dicho eso, creo que al final estamos en este, yo sí que lo digo, circo mediático, pero también circo de la demagogia, ¿no? Porque por un lado tenemos a Joan Laporta diciendo que el Madrid tiene madriditis aguda o tiene barcelonitis aguda porque no aguantan en Madrid, que al Barça le esté yendo bien, etcétera, que bueno, puede tener razón, no digo que no, porque de momento los resultados así avalan, pero Laporta sigue sin decir absolutamente nada, sigue sin esclarecer absolutamente nada. Un discurso demagógico para su gente, para sus aficionados. Y luego tenemos la otra demagogia, que es la de este señor, la de Florentino Pérez, que hace 3-4 años, cuando todo explota y cuando todo el madridismo le pedía que dieran paso hacia adelante, todo lo contrario. Decía que al Barcelona había que ayudarle, que habían que ir de la mano con ellos y que ahora de repente, ¿cómo? Y esta clave la da Joan Laporta. El Barça se desmarca de la Superliga, que recordemos es un fracaso tremendo porque es un proyecto personal de Florentino, pues Florentino ataca al Barça, ahora sí, o sea, 3-4 años después, ahora sí que tú te has ido de la mano con Ceferín, ahora es cuando el Real Madrid da el paso hacia adelante, demagogia pura. Vamos a escuchar o a leer lo que han dicho los dos presidentes recientemente, las declaraciones de ambos alrededor de este nuevo capítulo del caso Negreira, que dice Florentino Pérez es el más grave del fútbol a día de hoy. ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que nos olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol? ¿Cómo puede comprometerse así la federación y la liga? Tienen el deber de velar por la integridad. Estas son las palabras de Florentino Pérez en un día en un acto en el que también atacó directamente y con nombre y apellido a árbitros que no había que ser muy inteligente para entender que él quería que todos interpretásemos que estaban actuando en contra, deliberadamente en contra del Real Madrid. Del otro lado, Laporta ha dicho, no tengo nada más que decir, es desproporcionado, no tiene lógica, es barcelonitis aguda, lo tienen instalado en el corazón del madridismo, esto a nosotros ya nos va bien porque quiere decir que están preocupados de nosotros, de lo que realmente se han de preocupar. Un cinismo atroz de quien no responde a la única pregunta que ustedes me dicen si coinciden o no, todos le haríamos. Señor Laporta, ¿por qué el Barcelona le creía que era bueno entrar en una relación comercial con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros? No un año, 17, bajo su primera presidencia y también bajo la segunda. ¿Por qué? ¿Esa es la pregunta que le harías o qué pregunta le podrías hacer, Alex? No, esa es la pregunta que se le ha hecho ya 1000 veces y siempre te tienen excusas, que si no, que si eran informes, no solamente el vicepresidente, es que luego continuó con su hijo,
o la saga, el famoso coach. Es muy, o sea, es una vergüenza, pero Rodrigo ha dado con la tecla, por eso estaba aplaudiendo yo. O sea, esto es un festival de la demagogia. Que los dos tengan parte de razón en su discurso no quiere decir que no lo estén utilizando ahora para su beneficio propio. O sea, esto es el... Y aquí, si sirve de algo, que la gente entienda, empiece a leer la realidad con unas lentes objetivas. O sea, el presidente del Real Madrid ahora está diciendo lo que el aficionado más visceral del Real Madrid quiere escuchar. Lo mismo está haciendo el presidente del Barcelona y los van manipulando. El Florentino Pérez lo hace por lo que ha dicho Rodrigo de la Superliga, pero también porque el equipo va mal y porque Florentino no quiere que la gente se le revuelva hacia arriba. Empiece a mirar y decir, hombre, pues si el Xabi Alonso no funciona, si los jugadores no funcionan, pues igual el problema está más arriba. Entonces, como por arte de magia, este relato que remató Florentino Pérez en la comida de Navidad con la prensa ya empezó a filtrarse por arte de magia o espontáneamente en la sala de prensa de Mendizorroza con unas preguntas teledirigidas y con una respuesta cobarde de Xabi Alonso al estilo Caranca, lo que decíamos, ¿no? Bueno, no, me sorprende que no me sorprende, etcétera, etcétera. O sea, ya jugando con eso, ya diciendo lo que el jefe, lo que Florentino Pérez quiere decir. Pero por el otro lado tienes a Joan Laporta, que ha basado sobre todo su segunda etapa en la presidencia del club en ese enfrentamiento postizo y totalmente de postureo con el Real Madrid. Acordaos aquella lona en el Bernabéu de ganas de volver a vernos, etcétera, etcétera. Laporta parte de su... y estamos en campaña electoral en el Barcelona, no hay que olvidarlo tampoco, por eso Laporta ahora sale marcando perfil, por eso Laporta ante el juez no cambia al castellano y se mantiene en el catalán cuando tiene un franquista confeso no en la junta directiva, sino tomando decisiones en el club, como es su excuñado Alejandro Echevarría. O sea que al final es un festival de la hipocresía. Por separado, ¿puede tener razón Florentino Pérez cuando dice eso del escándalo Negreira? Por supuesto, porque es un escándalo mayúsculo y que mancha el fútbol excelso que practicó el Barça en parte de ese periodo de 17 años. Pero Laporta también tiene razón en el sentido de que el Florentino Pérez está utilizando ahora esto como una bomba de humo para que no se hable del desastroso estado del Real Madrid. Entonces, a mí que me perdonen, pero aficionados, seamos todos un poquito más listos y empecemos a ver el fútbol con un poquito de objetividad y con un poquito de suspicacia. No os creáis todo lo que os trae, lo que os echan, no os lo traguéis. Primero pensad y decir, un momento, este señor, ¿con qué motivo está diciendo esto? Sed un poquito críticos, solo pido eso. Hay algo que en todos creo, o todos vamos a encontrar un punto en común, Barak, y que es lo que ha dicho Florentino Pérez, rebalsa de razón. Esto es una vergüenza para el fútbol español. Sí. Pero, sí, pero lo viene siendo desde hace más de 20 años. Y bueno, pero de esto Barak se sabe hace 3. 4. Por eso se sabe desde hace 3 tirando a 4. Y apenas ahora escuchamos a Florentino Pérez decir lo que le tocaba decir a él como jefe y cabeza del equipo más afectado, ¿no? Evidentemente, pero a todos y cada uno de los rivales del Barcelona, a todos y cada uno. El gran problema, más allá de estar totalmente de acuerdo con lo que dicen Rodri y Alex, el gran problema es la dependencia que tiene el fútbol español del Barcelona y también del Real Madrid. No puede prescindir de ninguno de esos dos. Los rivales saben que necesitan no solamente el Barça sabe que necesita al Madrid y el Madrid viceversa, sino que el resto de la Liga Española sabe que necesita a los dos soportes de la Liga. Que la Liga Española no tiene un nombre y una marca como pudo tener a través de los años la Serie italiana, que puede prescindir de la Juventus. Como la Liga 1, que puede prescindir del Olympique Marseille y castigar como se merecen cosas que ocurrieron similares en otros contextos y en otros tiempos, pero que merecían un castigo y que hubo un castigo. Que el Barcelona, tras todo lo visto, siga compitiendo en primera división como si nada, es indignante y es algo que debería indignar a sus rivales, pero es más grande la necesidad de que el Barcelona siga ahí, ¿no? Que no se le haga daño, que siga siendo fuerte, porque un Barça fuerte es una Liga Española fuerte. Y ahí está el problema. Ahora, en cuanto a la madriditis que expone Laporta, con los Florentino todos estamos de acuerdo, reacciona tarde, reacciona con conveniencia. Si fuera una reacción honesta, habría sido inmediata. Si hubiera hecho su labor de portavoz del Real Madrid, habría reaccionado inmediatamente y decide reaccionar en un momento en el que ya ni siquiera hay que tomarlo en cuenta. Ahora, esa madriditis de la que habla... Barcelonitis. Perdón, la barcelonitis de la que habla Laporta. La madriditis es la tuya. La madriditis es la tuya. No estamos hablando de ti.
nace de la madriditis que está instalada en el barcelonismo desde hace muchísimos años, ¿no? Desde que le robaron a Alfredo Di Stéfano y esa historia que desde la óptica del Barcelona cambió los títulos que empezó a ganar el Real Madrid a partir de los años 50 y que dejó de ganar el Barcelona en esa época. Hay una, ahora sí, madriditis en el Barcelona que es la que generó el tema de Negreira. Porque cuando tú preguntas qué orilló al Barcelona a hacer lo que hizo, sobre todo cuando tenía un equipo tan bueno, la madriditis. El sentir, hay que contrarrestar los favores arbitrales que históricamente ha tenido el Real Madrid. Entonces, si nosotros no lo contrarrestamos haciendo esto... Esa es una interpretación, porque nadie ha llegado a decir eso. A partir de... Pero estamos hablando, a partir de esa madriditis... Es tu interpretación. Porque lo evidente es que pagaban por unos informes que los técnicos no veían. Porque lo han dicho... De acuerdo. ¿De dónde nace esa necesidad? Los técnicos no veían. Yo lo que quiero también es que caigamos no a interpretación y a leer entre líneas, que la interpretación la podemos hacer y varía, pero esto todavía va a ensuciar aún más el tema. No, pero a ver, pero tú preguntas de manera genuina, ¿qué lleva a la directiva del Barcelona a pagarle al segundo de los árbitros una cantidad astronómica de dinero que todo el mundo sabemos que no era por informes? Depende a quién le pregunte. Pero no sabemos por qué era todavía, Barak. Es que yo ahí sí te noto muy extremista. Incluso hablando de que el Barcelona no debería de estar compitiendo, nadie le ha podido comprobar al Barcelona, y en eso el discurso de Laporta tiene razón, que haya sido favorecido abiertamente en decisiones arbitrales a lo largo de estos 17 años. Pero el hecho de que haya sido favorecido o no sea favorecido, como mínimo es administración. ¿Por qué descendieron a la Juventus? ¿Sabes por qué descendieron a la Juventus? Pero no ahí por comprar árbitros. Pero estuvo involucrada. Solamente por estar involucrada en selección de árbitros a ciertos esa es una manera muy directa también de entrar a condicionar la competencia. No es por pagarle a un árbitro, es por condicionar la competencia. Pero bueno, esto ha pasado antes, la historia muchas veces se repite también. Hay campeones del mundo, y no el más reciente, campeones en los 50, que de repente veía que se ganaban vacaciones, árbitros se ganaban vacaciones en las playas de los países en cuestión en una final que salían de la nada prácticamente. Pero a lo que quiero llegar acá es que en este caso Negreira no se ha encontrado nunca que se haya traspasado un maletín de las manos de un directivo del Barcelona a un árbitro de fútbol. Pero existe el error moral de pensar que no había nada malo en contratar servicios de alguien involucrado directamente en la selección arbitral. Es como que si, no sé, alguien de acá viene y le paga al profesor de matemáticas de tu hijo para que sea el tutor del examen de matemáticas que va a rendir luego ante él. Al director de la escuela. En ese aspecto ha habido ciertos periodistas muy cercanos al entorno Barça, e incluso algún protagonista cuyo nombre no recuerdo, que estuvo no hace mucho tiempo en el club, que decían que abiertamente al principio de cuando todo esto explotó, que lo que buscaba el Barça era contrarrestar la influencia del Madrid. Tener ojos y oídos en una sesión a donde el Madrid, según ellos, dominaba. Pero quiero decir, ahí, es que no sé, es que creo que incluso podemos entrar dentro del escenario de que han sido muy tontos los últimos presidentes del Fútbol Club Barcelona, pero es que quiero decir, pero que no es normal, y que esto no es una cosa en Madrid-Barça, esto es una cosa que implica al Barça, al Madrid, al Valencia, al Betis, a cualquier. Bueno, pero acá hay la gran responsabilidad de esto, el que manche la imagen del Barcelona es el mismo Barcelona. Claro. Es que acá no vino nadie del Valencia a pagarle al segundo de los árbitros. Pero es que como mínimo, mínimo es administración desleal. O sea, eso es, en el peor de los casos, tú has utilizado un dinero de los socios, porque no nos olvidemos que el Barça es propiedad de los socios, y has pagado no sé cuántos millones a lo largo de los años por algo, has utilizado el dinero de tus socios, de tus propietarios, para algo de lo cual eres incapaz de dar explicaciones. O sea, como mínimo, aun sin teniendo motivos, imagínate que solo es, entre comillas... Pero ahí tiene razón Moy, Alex.
Pero ahí tiene razón Moy, o sea, con lo que se conoce hoy, y Moy, que a veces alguno podríamos entender que se deja llevar más por las pasiones, pero Moy, Pues que es Llorente, tiene él razón, se te creo yo, refería. Moisés Llorente, nuestro compañero en Barcelona. Dice Moy, los únicos afectados hoy que conozcamos que realmente son afectados por el caso Negreira son los socios del Barcelona que no saben dónde se fueron 18 millones Bueno, los de su mismos equipo, socios o que donde eligieron sea. Laporta Los que hayan también, sido. ojo. Los mismos socios que eligieron a Rosé, los mismos socios que eligieron a Bartomeu. Correcto. Claro. Pero Fer, son los únicos. Lo demás es todo, y un poco ahí coincido contigo, lo demás es todo interpretativo. Acá se hizo público, hay un dinero desaparecido que nadie sabe dónde está, que fue a parar al presidente del Comité Técnico de los Árbitros, y tampoco tenemos muy claro para qué unos supuestos informes que nadie ha visto, que nadie conoce y tal. No hay una sola prueba que condene que el Barcelona se vio claramente beneficiado. Después es interpretativo. ¿Qué tan diferente es esto? Con dinero de por medio acá sí, pero ¿qué tan diferente es a que interpretemos nosotros que las negociaciones que se hacen en el palco del Bernabéu con distintos entes de la vida política y social del Real Madrid terminan beneficiando después al club? Es una interpretación también que históricamente se ha hecho y que ha lanzado el Barcelona desde la Ricardo, ciudad pero el condal Madrid, un montón de veces. el y que ha Madrid no replicado pagaba, otros. no pagaba Es una dinero a políticos interpretación. por informes que no han sabido Por enseñar. eso, no, estoy de acuerdo. Acá hay un dinero perdido, pero no tenemos la certeza, eso sí hay que ser muy tajantes, no tenemos la certeza de que ese dinero haya influenciado en el resultado cancha a favor Para del cerrarlo, fútbol. Rafael. No, pero eso ya es lo de Para menos. cerrarlo. Eso ya es lo de menos. El simple hecho, el simple intento de coartar una competencia. Exactamente. Eso es lo que tiene que Para acusarse. cerrarlo. Eso es lo que tiene que Con un- castigarse. Y eso es lo que ocurrió. Con un Joan Laporta. Eso no es de con un Joan interpretación, Laporta diciendo, ocurrió. yo, como presidente actual del Barcelona y en nombre de los presidentes anteriores del Barcelona, reconozco que nos hemos equivocado en entablar una relación comercial con el segundo del Comité Técnico de Árbitros y le pido disculpas al fútbol español. ¿Eso lo cierra? Porque ya ha prescrito el caso en la Liga, no lo van a suspender deportivamente al Barcelona, no encuentran prueba alguna en las investigaciones judiciales. ¿Eso lo resuelve? Es una mancha No. histórica. Es una Va a mancha quedar histórica, la nube Fernando. hasta que no expliquen dónde, para qué fue ese Y otra dinero cosa, el exactamente. papelón del fútbol Yo español. creo que esa nube El va a quedar papelón ahí. del fútbol español en general, con lo que acabas de decir, Fernando, que menos mal que lo has sacado porque estaba yo muriéndome por decirlo. El hecho de que se cambiara la reglamentación para que esos delitos prescribieran. O sea, eso es lo peor para el aficionado, porque si ya de por sí ya eres incrédulo con cómo funciona el negocio del fútbol ahora, que te des cuenta de que durante 17 años ha habido esto, que había una investigación que estaba a punto de estallar y que de repente, cambiamos los estatutos, cambiamos la legislación para que como dice prescriba. Laporta, que los documentos ellos los destruyen después de 5 años, pero perdóneme, ¿qué institución? Yo guardo facturas que mafia. tienen más de 15 años en mi casa. ¿Y no os acordáis en la performance que hizo Laporta en la primera rueda de prensa con aquellas cajas rojas que parecían de bombones de la marca famosa? Y ellos ahí tal, con las cajitas diciendo, estos son todos los informes. Chato, si eres tan listo y eres tan valiente, ábrelos y enséñanoslos, déjanos investigar. Pero no, eso no. Bueno, vamos vuelta a la página nosotros. Nos vamos ahora hasta Doha, a donde se ha anunciado además que el próximo mes de marzo se va a jugar la finalísima entre los campeones de Europa y los campeones de América, entre Argentina y la selección de España. Un partido que a muchos, y ya me contarán ustedes, les resultará incómodo disputarlo a solo meses de la Copa del Mundo, en esa misma ciudad a donde me imagino que ustedes detuvieron todo lo que estaban haciendo para ver el Flamengo Paris Saint-Germain, que se definió en penales y que coronó en la Copa Intercontinental, que no sé qué sentido tiene ahora, habiendo un Mundial de Clubes, al Paris Saint-Germain como campeón, en ese mismo lugar a donde, como ya sabía, ustedes tenían marcado en su calendario y con alarmas, múltiples alarmas puestas a la hora de la entrega de los premios de Best. Han perdido, si alguna vez la tuvieron, han perdido relevancia, Barak, los premios individuales por la gran cantidad de premios que existen. Sí, el Balón de Oro la ha ganado y los intentos de FIFA, primero el FIFA World Player, que siempre estuvo atrás del Balón de Oro en cuanto a importancia, a pesar de que es un premio FIFA. Y en ese momento yo creo que todavía más o menos será una competencia pareja entre The Best y FIFA World Player. Se unen, generan un solo, o más bien el Balón de Oro absorbe durante una década los premios de FIFA
Y de Best siempre va a remolque, siempre va retrasado, a destiempo total. Ni siquiera ha intentado decir, bueno, si el Balón de Oro va a premiar el año de una temporada futbolística que empieza en mayo y acaba en mayo, nosotros vamos a empezar en enero y vamos a acabar en diciembre, que sería una tontería, pero por lo menos sería algo distinto, ¿no? A lo que hace el Balón de Oro. Entregar un premio 4 o 5 meses después, cuando dices, bueno, voy a premiar lo que pasó desde agosto de 2024 a agosto de 2025 y lo voy a entregar en diciembre, no tiene pies ni cabeza. Tampoco tendría demasiado sentido si se otorgara el primer día de competencia, cuando abriera, ¿no? La competencia 2025-2026, pero por lo menos no vendría a destiempo, como claramente ahora mismo carece de interés y de temporalidad. No sé cuánto más se puede rescatar, Alex, pero al menos debate puede existir que Leo Messi haya puesto por delante de Lamine Yamal a Ousmane Dembélé. Bueno, fueron compañeros también. Yo entiendo aquí la mecánica del concurso, iba a decir, del premio, del certamen, lo que le quieras decir. Al final, normalmente estos premios los ganan jugadores que han estado en clubes exitosos. En este caso, el Paris Saint-Germain, nadie ha ganado más títulos, ganó la Champions. Entonces lo que haces es, por pereza, dices, a ver, ¿quién ha sido el que ha tenido mejores números en el equipo que lo ha ganado todo? Y ahí te sale Ousmane Dembélé. Entonces, según este tipo de parámetros, pues está bien votado y está bien dicho y está bien dado. Otra cosa es luego ya el fútbol. Y en el caso de Messi, pues oye, tiene todo el derecho del mundo a hacer el criterio. Yo estoy muy en contra de que los futbolistas den una lista de mejores jugadores simplemente porque si son amigos, si son excompañeros, ahí a Messi hay que reconocerle al menos, oye, mira, que el tipo ha sido honesto. Si le ha parecido que Dembélé estaba por encima de Lamine Yamal, puesto que el Paris Saint-Germain, de la mano de Luis Enrique, que es el verdadero ganador, ha ganado todo, pues es normal que aparezca Dembélé antes que Lamine Yamal. Ahora los premios de Best también entregan un premio al mejor 11 del año. No tienen ningún vínculo con la encuesta global que hace el sindicato de futbolistas FIFPro y se han excluido Kylian Mbappé y Rafinha de este 11. ¿Coinciden con quienes están ahí? En el arco, Gigi Donnarumma, Hakimi. Bueno, un premio enorme que me parece alguien por fin lo miró, William Pacho, en el equipo ideal. Virgil van Dijk, Nuno Méndez, en la mitad Cole Palmer, Bellingham, ya me dirán ustedes, Vitinha y Pedri, y arriba Lamine Yamal y Vitinha y Pedri son Vitinha y Pedri incuestionables, Dembélé y Yamal pues lo mismo, ¿no? Porque todo el mundo decía uno va a ganar el premio, si no es él será el otro. Después si te quedan muchos, claro, es que queríamos 4 mediocampistas y no 3 delanteros, no sé ni siquiera los criterios. Yo, contrario a Barak, a mí el simple hecho de que se conozcan las votaciones de técnicos y futbolistas me parece mucho más atractivo, si quieres, por mormo, ver el de Best que ver el Balón de Oro. A mí el Balón de Oro me parece que es un premio muy politizado ya hace mucho tiempo, que ha perdido credibilidad, que ha entregado premios y reconocimientos a futbolistas que en su momento no debieron haberlo ganado. ¿Por qué no debieron haberlo ganado? ¿Y a quién te referís? A Cristiano y a Messi les entregaron premios en su momento en temporadas en las que no fueron los mejores, ¿no? Uno y otro en algún momento, creo yo. Si lo que realmente premiabas era ese momento, ¿no? El premio de Messi en el 2010, por ejemplo, habiendo futbolistas como Iniesta y como Xavi. Cristiano tendrá uno igual por ahí discutidos. Yo, por el simple morbo de ir a ver las votaciones de los futbolistas... Morboso. ¿Qué votación o qué voto te llamó la atención, por ejemplo, ya que andas en ese lío de los morbos? No, el de Messi creo que es el que más hemos comentado, ¿no? Ver cómo votaban los entrenadores, ¿no? En el caso de nosotros los mexicanos, ver cómo votaba Javier, increíblemente apareciendo en las posibilidades de ganar el premio a mejor entrenador. Todavía no me explico muy bien por qué, pero bueno porque ganó la Copa Oro, ¿no? Más o menos te permite ver, sí, y la Nations League, 2 títulos, pero bueno, si los pones en relevancia o en importancia con respecto a lo que ganaron otros, pues no te daban. Miguel Herrera, técnico mexicano de la selección de Costa Rica, ya no más, pero él fue de los pocos que eligió a Vitinha como el mejor futbolista del mundo. Correcto. Bueno, eso te permite ver cómo ven el fútbol los que lo ejecutan de alguna manera, ¿no? A veces ligados por relaciones interpersonales, como bien dice Alex, pero bueno, hay un morbo, pero, a mí Ricardo, me parece morboso.
Ricky, una pregunta. ¿Tú te crees que los jugadores han votado, por ejemplo, a Bellingham o a Cole Palmer en ese... No, en el tema del 11 no. Claro, Yo digo para ganar el es que premio. estamos hablando de credibilidad y de repente te marcan ahí a Jude Bellingham y a Cole Palmer, alguno más como Van Dijk, que decía antes Alex Pareja, que también puede ser debatible, y es cuando se derrumba todo el castillo de naipes, porque es que hablamos de que el Balón de Oro esté un poco politizado, no digo que no, pero es que yo creo que esto está muchísimo más, porque ese 11 inicial está hecho por Infantino a dedo para decir, vamos a intentar que Liverpool tenga su quesito, que Jude Bellingham, y de hecho, aprovechando Jude Bellingham, dos pájaros de un tiro, que también el mundo anglosajón tenga su mini sitio ahí. Lo de Cole Palmer, o sea, yo es que si buscamos credibilidad, creo que precisamente The Best no es muy creíble, más allá de que estemos de acuerdo o no, de que Dembélé, de que Vitinha, estamos todos de acuerdo que Luis Enrique está por encima de ellos bastante, pero es que ese once inicial, vamos, yo creo que es ahí donde se cae absolutamente. Al menos no han tenido la desfachatez. Ancelotti ha votado a Rafinha por delante de Mbappé, a quien dirigió mucho más que a Rafinha. Pero al menos no han tenido la desfachatez esa de meter el 3-4-3 famoso para encajar a todos los delanteros que te ponen a jugar a, yo que sé, a un extremo de lateral o de carrilero y esas cosas para intentar encajarlos a todos. Aquí al menos han sido, bueno, vamos a jugar un 4-4-2 y más o menos hay muñecos cada uno en su lugar. Vamos a lo último. No sé quién de ustedes se atrevería a imitar, hay premio además, a imitar el gol de Montiel, que ha terminado como el mejor gol del año. El premio Puskás para el jugador de Independiente, un gol de chilena fantástico. ¿Se atreverían ustedes a esta edad a hacerlo? No, a esta edad no. Ni cuando tenía 15 años. Pero por atrevernos igual, sí. En la playa igual sí. ¿Un gol de chileno en sus vidas? ¿De futbolistas amateur, aficionados, semiprofesionales o profesionales? No, en la playa, con los colegas. Ahí haciendo un poco el indio, pero ya está. Sí. Una vez me torcí el tobillo tratando de hacerlo también. Me arrepentí medio camino de tirar la chilena y terminé casi rompiéndome el tobillo. Menos mal no me rompí la espalda por eso nomás. Pero bueno, ahí está. El premio Puskás se lo lleva Montiel. El premio Puskás para el próximo año puede salir de la Copa Árabe. Vaya gol que ha clavado Marruecos desde el otro lado de la cancha para el partido en la final. Bueno, de eso ya lo podremos ir hablando más adelante. Vamos a abrirle la puerta ahora que pase con los números. Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip. Buenas tardes, noches, días. ¿Cómo le va? Gusto saludarle. Viaje. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? De maravilla. Viaje hacia el mundo del fútbol europeo este fin de semana. Y nos vamos a quedar en Europa porque este partido fácilmente podrías haberlo descrito incluso hasta desde Miami, pero no. Se va a jugar en la Cerámica, donde debió jugarse desde un principio. Villarreal, Barcelona. ¿Por dónde querés arrancar? Bueno, lo primero porque quizás si se hubiera jugado en Miami, a lo mejor el Villarreal tendría más opciones de ganarle al Barça contra la creencia popular, porque el Villarreal en su estadio al FC Barcelona lleva 17 años sin ganarle un partido, bueno, 18 en concreto, desde la temporada 2007-2008, en la que el propio Villarreal acabó subcampeón de Liga. Entonces le ganó 3-1, marcaron los goles Cazorla y Marco Sena, el gol del Barça lo marcó Bojan Kirkic, y desde entonces el Barça, en sus visitas al Madrigal, ahora conocido como Estadio de la Cerámica, ha sumado 13 victorias y 5 empates. En las últimas 6 las ha ganado todas y además ha goleado en prácticamente cada una de ellas, sumando 19 goles a favor y 7 en contra. La cosa es tan rara que esta estadística, en la que el Villarreal lleva 18 años sin ganarle en casa al Barça, contrasta con las visitas del Villarreal al campo del FC Barcelona, porque ha ganado en 3 de las últimas 4 y además ha marcado 10 goles en esa visita. O sea, para el Villarreal, cualquier cosa menos enfrentarse al Barça en casa. Antes que pasemos al siguiente partido, nada más abrimos la ventana para que aparezcan todos y le vamos a decir un adiós así al unísono a Ricardo Puig, que se nos tiene que ir ahora mismo, que tiene que ver un programa acá mismo en ESPN también. En realidad voy a abrir regalitos. Ahí, aguántanos hasta el día de las fiestas, cuando corresponde, en Navidad nada más. El mío, por favor, guarde que sea el último, porfa. Sí, te lo envió la porta, cuidado. De verdad, y gracias por tantas cajitas que han llegado con tu nombre. Y además Puig es de aquellos que va viendo qué le regalan a cada quien por puro morbo, ¿no? Que es lo que te mueve realmente. Exacto, claro, a mí el morbo me alimenta, Barack.
Y por eso somos tus amigos, no porque nos caigas Un bien. fuerte abrazo. Se va Ricardo Puch y ahora Dios. continuamos con nuestro viaje por los mejores partidos del fútbol de Europa de este fin de semana. Alex, extraña el dominio del Barcelona en el campo del Villarreal. Ahora, ¿podrá hacerlo con el Villarreal de esta temporada? Pues es una muy buena pregunta. Además, el Villarreal es un buen cliente para el tipo de fútbol que practica el Barça desde el año pasado, porque es un equipo muy veloz al contragolpe, es un equipo que te sabe atacar muy bien por las bandas, que con Buchanan, por ejemplo, por la derecha, tienes esa capacidad de romper desde atrás la línea defensiva alta e inmediatamente meter un centro. Por el costado izquierdo tiene a un Moleiro que está interpretando perfectamente la posición que ocupaba Alex Baena, de falso jugador de banda izquierda para interiorizar. En la banda izquierda da igual quién sea el lateral, si es Pedraza o Sergi Cardona, pero son laterales muy profundos y que llegan bien. Tienen delanteros que entienden muy bien la posición y que tienen, como el caso de Ayoce, por ejemplo, o cuando está Gerard Moreno, que el equipo cambia como un calcetín porque tienes a un jugador que es lo más parecido a Benzema en el fútbol español. Podría ser un buen cliente, pero acuérdate también el año pasado en la Cerámica, ahí fue donde Lamine Yamal le pegó ese pase magnífico de 3-2 para Rafinha. Va a ser un intercambio de golpes en eso, en la capacidad de atacar el espacio, pero le puede hacer daño el Villarreal, como ya le hizo daño en Montjuic, ya con Marcelino en el banquillo. Vámonos ahora a Inglaterra, en Liverpool. Ahí la visita de la Arsenal, el conjunto del Everton. Eso sí, en el campo de los Toffees llega el líder del fútbol de Inglaterra. Como lo dice bien el titular, partidazo para Arteta y gran examen. Es un examen sobre todo por la trayectoria que lleva el Arsenal en los últimos partidos. Fuera de casa, de los últimos 9 puntos, se le han escapado 7 y eso ha hecho que el City esté ya a solo 2 puntos en la clasificación. También es verdad que se va a enfrentar a un equipo que en su nuevo estadio, en Hill Dickinson, no ha podido ganar todavía 2 partidos seguidos de Premier League y viene de ganar el último. Lo hizo hace 2 semanas ante el Forest, ganó 3-0 en el partido en el que por fin Tierno Barry, hablábamos antes del Villarreal, ex del Villarreal, por fin aquel día acabó con su sequía de 16 partidos seguidos sin anotar con los Toffees. El Arsenal, que nunca se le ha dado bien el campo del Everton, no sabemos cómo se le dará este nuevo, pero en Goodison Park, desde luego, en las últimas 7 visitas de Premier League únicamente consiguió una victoria en 2023 con un gol de Leandro Trossard y cuenta con como principal baluarte para conseguir esos 3 puntos que le permitan otra vez tomarle el pulso a la clasificación a David Raya, que ahora mismo de las 5 grandes ligas europeas es el segundo portero que menos goles ha encajado, lleva 10 goles el portero español, que no es el portero titular de la selección española, y el único jugador o el único portero con mejores datos en las 5 grandes ligas que David Raya es Miles Villar, el portero de la Roma, que en 15 partidos de Serie A únicamente le han hecho 8 goles. Habrá Copa de Liga antes de Nochebuena, Rodri. Luego se viene el rey de partidos que terminan en el fabuloso Boxing Day, comenzando luego en el arranque del año. Habrá 4 partidos en los 10 días que tienen las festividades decembrinas en Inglaterra. ¿Cuán importante es este tramo para un equipo que por ahora ha visto castigada su profundidad de plantel? Yo ahora creo que es un momento clave, ¿no? Para los dos equipos, os diría incluso, ¿no? Pues sobre todo para el Arsenal. Estamos viendo ahí en el rótulo que está tan solo a 2 puntos ya el Manchester City, y si algo le ha ocurrido históricamente a Mikel Arteta y al Arsenal, y más cuando esta temporada creo que se han reforzado muy bien, es el haberse mantenido ahí a pesar del acoso del resto. Estamos viendo ahí la clasificación, insisto, ya no son solo los 2 puntos sobre el City. El Aston Villa lleva una racha tremenda de Unai Emery con esos 33, que se sitúa tan solo 3, y es lo que yo le pedía a principio de temporada al Arsenal y a Mikel Arteta, ¿no? Aguantar ese tirón y que de repente llegue el City y que no se venga abajo un proyecto que creo que tiene muy buena pinta, y que si esta temporada le acompaña un poco más la suerte con las lesiones en el segundo tramo de la misma, creo que puede hacer que el Arsenal pueda celebrar algo por fin a final de año, ¿no? Y nos vamos ahora hasta Italia, Juventus-Roma, el partido que quizás puede probar si la Juventus es en serio candidato para meterse en Europa, no sé. Bueno, la Juve
parece que ha reflotado un poquito. Tuvo un tramo de temporada horrible en el que solamente ganó 2 de 13 partidos, pero mira, en los últimos 6 encuentros ha ganado 5 de ellos y sigue todavía invicto esta temporada en el Stadium, donde ha sumado 6 victorias y 5 empates en los 11 partidos que ha jugado entre la Serie A y la Champions League. La última derrota de la Juve en casa fue el histórico 0-4 contra el Atalanta del 9 de marzo. Y encima va a recibir a un equipo que es verdad que está en un buen momento, está por delante en la clasificación, pero que solo ha ganado en una de sus últimas 15 visitas de Serie A a la Juventus. Fue el 1-3 del 1 de agosto de 2020, en plena pandemia. Marcaron Higuaín para la Juve y luego remontó la Roma con goles de Kalinic y de Perotti, pero la Roma, por ejemplo, en los últimos 10 partidos que ha jugado en el estadio de la Juve, en 8 se ha quedado sin marcar. Eso sí, hay una estadística muy curiosa que afecta a la Roma y al Inter. De todos los equipos de las 7 principales ligas europeas, me gusta meter también en esa lista a la liga holandesa y la liga portuguesa. Si metemos a la liga francesa, creo que también hay que meter a estas dos, que tienen un nivel más o menos parecido. Son 132 los equipos que hay entre las 7 principales ligas de Europa y solo hay 2 equipos que todavía han empatado ni un solo partido esta temporada. Uno es el Inter y el otro es la Roma, que en 21 partidos de Serie A y Champions y de Europa League ha sumado 14 victorias y 7 derrotas. El último empate de la Roma fue en el derbi contra la Lazio en el mes de abril, hace ya 8 meses. Si hablamos de números en este espacio, para que por números nos quedemos, 7 puntos separan a una Juventus bastante, en líneas generales, floja e irregular del líder que es el Inter. Sí, y eso que se ha descolgado en las últimas semanas, ¿no? Porque entre el líder Inter y el sublíder Milan, y ahora el líder es el Inter, pero la semana pasada el Milan, ya se va a ser el Napoli, y así seguiremos. Tiene pinta toda la liga italiana. Ahora mismo es líder con 33 el Inter, con 32 el Milan, lo sigue con 31 el Napoli, luego viene la Roma con 30 y claro, un poquito más descolgada la Juventus, que a pesar de una temporada en la que ya cambiaron de técnico y en la que Spalletti sigue buscando la fórmula y por ahora es un equipo extremadamente conservador, va sacando los partidos y todavía no puede renunciar al título y viene a ganarle un partido muy importante a otro equipo que también estaba en la pelea, como el Bolonia, el campeón de Copa, que es una hora o nunca, ¿no? Esta liga italiana, para tener un campeón de esos que nunca han ocurrido en la historia. La Roma sí ha ocurrido, pero ha ocurrido muy poco. Y este es un buen año para que ocurra. Tiene que ponerse las pilas, Fernando, contra los grandes. Hablaba Alexis de la capacidad defensiva que tiene el equipo de Gasperini. Cuando pensamos en Gasperini, es siempre un técnico que presiona arriba, que marca personal, que intensidad, sí, pero prioriza el no recibir gol. Y con la Roma lo ha hecho hasta ahora muy bien, pero lo que no ha hecho bien, y que además es natural, es que ante los equipos grandes no ha podido. Perdió contra el Napoli, perdió contra el Inter, perdió contra el Milan, es muy probable que pierda contra la Juventus, ya veremos, pero aún así se mantiene gracias a lo básico, no recibir gol y ganarle a los rivales a los que sí puede ganar la Roma, que son la mayoría, ¿no? Porque la mayoría no son los que están arriba, sino los que están abajo. Bueno, después de esto yo creo que solo nos queda darle las gracias a Alexis, pedirle nada más a cada uno de ustedes que rápidamente piensen qué regalito quisieran encontrar debajo del árbol el día 25 de diciembre, el día de Navidad, porque después de eso nos vamos a encontrar de nuevo, antes no. No sé, Alexis, ¿qué regalito quisiera encontrar debajo del árbol? Bueno, yo una camiseta de España con 2 estrellas, básicamente. ¿Rodri? Yo le pido a Alejandro Irarragorri que me traiga un delantero y... Yo dije la carta de renuncia. También, pero bueno, más complicado eso. Alejandro Irarragorri, propietario del Sporting Club, del que dice ser hincha Rodri Fáez. Alex, pareja. En lo personal, que se mantenga que el 2026 sea igual que el 2025. Y en lo futbolístico, que a mi amigo Manolo González le vaya exactamente igual de bien que le ha ido en este 2025 con su Español. Barak. Yo voy a ser mucho más egoísta y quiero una acreditación para el Mundial 2026. Sí, creo que es la más imposible de todas, pero bueno. No es tan imposible. Podríamos pedir dos, porque, ojo, para el Mundial, no vaya a ser una acreditación para la final del fútbol de El Salvador donde te cobran por pedir una acreditación, ¿puedes creer? ¿En serio? Sí, es insólito, inaudito, jamás. No le deis ideas a Infantino, que verás. La final te cobren los mismos de la liga, es cosa insólita, pero bueno.
Con eso cerramos. Señores, felices fiestas, feliz Navidad para quien lo festeje. Disfruten siempre en familia. Aprovechen este momento para lo que verdaderamente es, para abrazar a los que tienen más cerca. Un abrazo enorme. Yo le voy a pedir nada más que este programa crezca. Quizás una versión más por semana no es mucho pedir.